Hola, ¿qué tal? Te hice este video para que repasemos algunos de los temas que hemos visto en nuestras clases de matemáticas. Así que repasaremos los elementos que contiene el número. Recuerda que siempre en tu vida cotidiana que veas un número, este número nos va a ayudar a medir una magnitud, es decir, lo que queremos estar midiendo, sea un objeto, sea una cosa o sean cosas muy raras. La magnitud va a tener una medida con la que lo estamos midiendo y vamos a ver cuántas veces se repite esa medida. Para repasarlo, empecemos con el video. Empecemos con la magnitud. Recuerda que la magnitud es todo aquel objeto que queremos medir. Cuando nosotros hicimos nuestros ejercicios, la mayoría de las cosas que medimos eran objetos. Sin embargo, cuando fuimos avanzando un poco más, nos dimos cuenta que se pueden medir cosas más allá de los objetos, como por ejemplo cuando medíamos el tiempo. Y si queremos ser muy creativos, puede haber cosas mucho más raras que no es un objeto que se puede medir. Para que quede más claro, vamos a empezar con los ejemplos. Primero vamos a empezar con la magnitud de esta ballenita. Recuerda que las magnitudes son las cosas que queremos medir. En este caso es lo que mide la ballenita de la cola al hocico. También podemos medir su magnitud de la base hasta la punta de su aleta. Otro ejemplo de magnitud es lo que le puede caber este platito. Aquí estaríamos midiendo la capacidad que tiene el platito de contener. Una magnitud similar sería la de este botecito, donde mediríamos lo que le puede caber al botecito. En el caso de la alcancía podemos medir cuántas monedas le caben, pero también podemos medir su circunferencia, cuánto pesa. Recuerda que para un mismo objeto podemos buscar diferentes magnitudes. También podemos encontrar magnitudes más raras, como el tiempo que se tarda una persona en aguantar la respiración. Incluso si queremos podemos llegar a medir magnitudes más extrañas, como la inteligencia que tiene una persona, o también podemos llegar a medir cuál es la magnitud con la que un dinosaurio da una mordida. Todos estos son ejemplos de magnitudes diferentes y lo interesante es saber con qué medida podemos llegar a realizarlas. Una vez que vimos qué son las magnitudes, ahora pasemos al segundo elemento, que era saber con qué medida vamos a comprobar el tamaño de esas magnitudes. Recuerda que para esto siempre tenemos que escoger una medida. Vamos a ver ejemplos de qué medidas podemos escoger para las magnitudes que te acabo de enseñar. Probemos medidas convencionales y no convencionales para que recordemos de qué se trata cada una. Empecemos con las medidas no convencionales. Aquí teníamos la magnitud de la longitud de la ballena. En este caso utilizaremos una crayola como medida y veremos cuántas veces se repite esta medida. Recuerda que cada que colocábamos una crayola poníamos un cerillo que representaba la unidad de la crayola. En este caso, cada que vamos poniendo una crayola vamos poniendo un cerillito y allá tenemos una unidad, 2 unidades de crayola, y así lo podemos hacer hasta que lleguemos al punto final de nuestra magnitud. Para la magnitud de la longitud de la ballena de peluche se repitieron 6 veces nuestra medida de la crayola. Para medir la magnitud de cuánta agua le cabe a este platito hondo, podemos utilizar como medida una cuchara y de esta forma ver cuántas cucharadas de agua podemos llenar este platito. De esta forma, cada que le ponemos una cucharada de agua, vamos poniendo un cerillito y así hasta poderlo llenar. Podemos también utilizar otra medida, como por ejemplo un tazón lleno de agua, y ver cuántos tazones son necesarios para llenar el platito hondo. Recuerda que con medidas más grandes podemos terminar más rápido de medir nuestra magnitud y con medidas más pequeñas podemos ser más exactos, pero nos tardaríamos más tiempo. Para un mismo objeto podemos utilizar medidas grandes o medidas pequeñas para medir su magnitud. A veces utilizamos medidas tan grandes que superan a nuestra magnitud y por eso no podemos realizar la medida con estas. En este caso yo quería medir con una ficha y era tan grande que no cabía en la alcancía. Cuando nos pasa eso tenemos que buscar medidas más pequeñas como estas monedas y de esta forma sí puedo ver cuál es la magnitud de cuánto le cabe a esta alcancía. La magnitud de cuál es la capacidad que tiene el bote puedo realizarla con una medida de fichas y ver cuántas veces se repite en la medida de fichas, o también puedo realizarla con la medida de plumones o colores. Para medir el tiempo utilizamos una medida convencional que son los segundos, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre medida convencional y medida no convencional? Pongamos el siguiente ejemplo. Imagina que tú le marcas a una amiga y le dices: oye, ¿qué te parece si medimos la misma ballena de peluche que tenemos y vemos cuánto mide en total? Tu amiga te dice: sí, me parece perfecto, ¿con qué lo medimos? Y a ti se te ocurre: creo que una buena idea podría ser que la realicemos con una medida de crayola. Así vemos cuántas veces se repite nuestra medida de crayola. Tu amiga acepta, mide la longitud y de esta forma proceden a realizar la medida de la magnitud de la longitud, viendo cuántas veces se repite la crayola. Una vez que tú acabas, te das cuenta de que mide 5 veces una crayola, le hablas, le informas, pero tu amiga está muy confundida porque a ella no le dio 5 veces, le dieron más porque su crayola era diferente. Con las medidas convencionales no tendrías este problema porque no importa en qué lugar estés, siempre van a medir lo mismo los centímetros, los metros, etc. De esta manera, si usas una medida convencional y mides con centímetros la longitud de la ballena, vas a descubrir que a ti y a tu amiga les van a dar 60 centímetros a cada uno. En nuestros ejemplos, las medidas convencionales
convencionales fueron los centímetros y el tiempo porque lo medimos en segundos. Hasta este punto podemos concluir que las medidas más grandes nos van a ayudar a medir magnitudes más grandes porque nos ayudarán a hacerlo de manera más rápido. Si las magnitudes grandes las medimos con medidas pequeñas, nos vamos a tardar más en hacerlo. Y como segundo punto podemos decir que las medidas convencionales nos ayudarán a medir de manera más exacta las magnitudes. Por lo contrario, las medidas no convencionales sí son útiles, pero serán menos exactas en comparación con las convencionales. Ya hemos visto magnitudes y ya hemos visto medidas. El último punto que nos faltaba eran ver las veces que se repetían esas medidas. Por ejemplo, cuando medíamos mi ballenita con una crayola, esta se pudo haber repetido 5 veces. Cuando lo medíamos con centímetros, cada centímetro se repitió 60 veces. Así con cada una de las magnitudes tenemos que ver cuántas veces se repitió la medida que usamos. Con alcancía, la medida de la moneda se pudo haber repetido 50 o 60 veces. Con la magnitud del tiempo que aguantaba la respiración, la medida que fueron los segundos se repetían 20 o 30 veces. Bueno, la verdad se repitieron como 5. Y así con cada una de las magnitudes tenemos que ver cuántas veces se repitió nuestra medida. De esta forma, en tu vida cotidiana te reto a que pongas atención cada que veas un número e identifiques cuál es la magnitud, qué es lo que está midiendo ese número, con qué medida se está midiendo esa magnitud y cuántas veces se repitió esa medida. Eso quiere decir que siempre que exista un número va a haber estos tres elementos. Por ejemplo, si en tu casa piden una pizza, ponte a analizar. Acaban de pedir una pizza. ¿Cuál sería la magnitud? La magnitud puede ser la cantidad de pizzas que pidieron. ¿Con qué están midiendo esa cantidad de pizzas? Pues la medida pueden ser unidades de pizzas completas. Y las veces que se está repitiendo esa unidad de pizza es una. Otro ejemplo puede ser cuando estés jugando un juego de mesa y de repente alguien diga, me toca avanzar 7 casillas. Allí estás escuchando un número y sería interesante que analizaras. Como dijo 7, ¿cuál será la magnitud? La magnitud puede ser la cantidad de casillas que está avanzando una persona. La medida es unidades de casilla porque está avanzando uno por uno, es decir, unidad por unidad. Y las veces que se repiten estas unidades son 7. Avanzó 7 veces una casilla. Por último, te recuerdo que es importante que si no te están hablando de centímetros, segundos, kilos, que son medidas convencionales, y te están hablando de medidas no convencionales como pueden ser casillas, pizzas, rebanadas de pastel, entiendas que se le puede llamar unidad de paleta, unidad de pizza, unidad de casilla, y que tú lo identifiques con este nombre te va a facilitar en el momento en el que tú veas problemas de fracciones, porque cuando tú veas un problema de fracciones te pueden llegar a decir, la fracción es más grande o más pequeña de la unidad, o cuánto te falta para que la fracción llegue a la unidad. Y a veces nos quedamos, ¿qué unidad? Me está hablando de paletas, ¿cómo que unidad? O me está hablando de pizzas, ¿cómo que la unidad? Pues esa medida, si no dice centímetros, gramos y no es una medida convencional, lo que podemos hacer es decir que se está hablando de una unidad del objeto del que te estén hablando, unidad de pastel, unidad de pizza, etc. Espero que me haya explicado en este punto. Si no, me puedes dejar en los comentarios cualquier duda que tengas. Y hasta aquí este video de repaso, espero que te haya ayudado y te reto a que puedas hacer lo siguiente. Déjame 3 magnitudes diferentes, sus respectivas medidas con las que pueden llegar a ser medidos e inventa las veces que se puede llegar a repetir esa medida. Recuerda que al escribir magnitudes lo que más te va a ayudar ahorita en primaria es que escribas las magnitudes lo más específicas posible. Si lo que quieres medir es el tiempo que una moto tardó de recorrer cierta distancia, escribe todo completo. La magnitud es el tiempo que tarda una moto en recorrer una distancia. No solamente pongas tiempo para que te sea más fácil identificarlo después en los problemas, así que trata de detallar lo mejor posible las magnitudes para que te sea más fácil identificarlas. Bueno, hasta aquí el video, nos vemos en la clase o en otro video y que estés muy bien. Adiós.